Em, Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a una nueva inversión histórica a fondo. Y bueno, hoy la misión es verdaderamente monumental, Ya lo creo. Tenemos sobre la mesa una pila enorme de fuentes históricas. literalmente. Desde crónicas medievales hasta registros de impuestos, todo para intentar comprender un conflicto que redefinió el mapa, la política y la propia identidad de Europa. Hablamos de un enfrentamiento brutal entre dos de las dinastías más poderosas de la Edad Media. Exacto, un conflicto que todo el mundo conoce por su nombre, pero que, esconde una ironía fantástica desde el primer momento. Y es que duró 116 años, no 100. Sí, es uno de esos casos curiosos donde la historiografía posterior decidió redondear. Supongo que para que el nombre sonara más imponente en los libros de texto. Totalmente. Pero quien nos escuche debe saber que los documentos no describen una única guerra continua, para nada. Agrupan lo que en realidad fue una serie de conflictos intermitentes. Con treguas frágiles por el medio. Eso es, tratados rotos, desastres naturales a escala continental, todo esto abarcando desde el año 1337 hasta 1453. Es que la historia que tenemos hoy sobre la mesa lo tiene absolutamente todo. Al leer estas fuentes uno se encuentra con, madre mía, intrigas dinásticas que superan cualquier obra de ficción. Y reyes secuestrados. Sí, reyes secuestrados por los que se exigieron rescates capaces de quebrar la economía de un país entero. También tenemos heroínas adolescentes guiadas por visiones, la irrupción de la pandemia más letal de la historia humana justo en medio de las campañas militares y, por si fuera poco, la transición completa de la tecnología bélica. Ese salto tecnológico es clave, sí. Vamos a ver cómo la humanidad pasó de idolatrar las cargas de caballería en armaduras brillantes a masacrarse con artillería de pólvora y ejércitos profesionales. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. Según los registros, ¿cómo empieza realmente algo que llamamos la Guerra de los 100 años? Pues para entender el origen real, las fuentes nos obligan a retroceder un poco en el tiempo. Tenemos que observar lo que podríamos definir como una trampa feudal insoluble. Una bomba de relojería geopolítica. Tal cual. Resulta que desde el año 1066, con la famosa conquista normanda, los reyes ingleses poseían vastas y riquísimas tierras en territorio francés. Ujú. Si avanzamos hasta el siglo XIV, nos encontramos con que el rey Eduardo III de Inglaterra era, al mismo tiempo, duque de Gascuña. Que era una región vital en el suroeste de Francia. Muy vital, sí. Famosa por su lucrativo comercio de vino. Pero el problema jurídico radicaba en que, bajo las estrictas reglas del sistema feudal, por el hecho de ser duque de esas tierras, el rey de Inglaterra era automáticamente vasallo del rey de Francia. Fíjate que cuesta muchísimo visualizar esa imagen mental. Ya es muy chocante. Tenemos a un monarca que es totalmente soberano en su propia isla, con poder absoluto sobre sus súbditos, pero que de repente tiene que cruzar el mar, despojarse de sus armas y rendir homenaje a otro monarca. Es una humillación en toda regla para un rey. Las crónicas describen una ceremonia en 1329 donde el joven Eduardo III tuvo que hacer exactamente esto ante el rey Felipe VI de Francia. Pero me pregunto, más allá del orgullo herido, ¿qué significaba esto en la práctica para gobernar? Bueno, significaba una interferencia constante. ¿Por qué generaba tanta fricción? Pues porque, en la práctica, la corona francesa tenía una herramienta legal permanente para inmiscuirse en los asuntos ingleses. Los documentos legales de la época muestran que la Corte Real en París animaba a los nobles de Gascuña a apelar cualquier decisión que tomara el rey inglés. O sea, le puenteaban constantemente. Exacto. Si Eduardo III dictaba una sentencia en sus propias tierras francesas, los perjudicados simplemente llevaban el caso a París y el rey de Francia solía revocar la decisión de Eduardo. Tela. Era un método constante y deliberado para socavar la autoridad inglesa. Era una crisis de soberanía insostenible, desde luego. Pero el verdadero terremoto diplomático estalla con una crisis de sucesión sin precedentes en 1328. Que revisando el árbol genealógico en estas fuentes parece un auténtico campo de minas. Veo que el rey francés Carlos IV muere sin dejar ningún hijo varón. Así es. Y con su muerte se extingue la línea masculina directa de la todopoderosa dinastía de los Capetos, que había gobernado Francia durante siglos. Y claro, ahí se lía. En ese momento de vacío de poder, Eduardo III de Inglaterra ve una oportunidad legal clarísima. Su argumento era muy sencillo. Su madre, Isabel, era la hermana del rey francés difunto. Ujú. Por lo tanto, argumentaba que por proximidad de sangre, él era el heredero legítimo del trono de Francia.
Me imagino que ante la sola idea de entregarle la corona de Francia al rey de Inglaterra. Pánico es quedarse corto. Las fuentes mencionan que rebuscaron en los archivos para encontrar alguna justificación que frenara esto. ¿Qué argumento legal utilizaron para bloquear a Eduardo? Pues recurrieron a una interpretación muy conveniente de antiguas leyes francas. Consolidaron la idea de que los derechos de sucesión al trono no podían bajo ninguna circunstancia transmitirse a través de una mujer. La famosa ley sálica. Esa misma. Básicamente dictaminaron que la línea de sangre debía ser exclusivamente patrilineal. Al descartar a la madre de Eduardo III, el pariente varón más cercano por línea masculina resultó ser un primo hermano del rey difunto. Vaya apaño. Sí, un apaño legal a medida. Así que la nobleza francesa coronó a este primo, que pasó a ser Felipe VI, inaugurando la dinastía de los Valois. Ya veo. Lo fascinante aquí es que los registros diplomáticos revelan que, a pesar de la inmensa frustración, Eduardo III inicialmente aceptó esta resolución a regañadientes. ¿Ah, sí? Sí. Incluso rindió el homenaje feudal por Gascuña que mencionábamos antes. La disputa dinástica por sí sola no desencadenó la guerra mundial de la época. La chispa definitiva que hizo volar todo por los aires llegó casi una década después. En 1337. Exacto. Felipe VI, molesto por el apoyo encubierto que los ingleses daban a ciertos rebeldes y temiendo el poder económico de Gascuña, cruzó la línea roja definitiva. Ordenó la confiscación militar de todo el ducado de Aquitania. Eso es. Le intentó arrebatar su mayor fuente de ingresos en el continente. Claro, ante una expropiación de ese calibre, la respuesta bélica parece inevitable. Las crónicas señalan que Eduardo III respondió proclamando que si Francia le quitaba sus tierras legítimas, él tomaría la corona francesa por la fuerza de las espadas. Y ahí arranca todo de verdad. Esto da inicio a las primeras décadas del conflicto, pero hay algo que me llama mucho la atención en los informes de las primeras grandes batallas. A ver, Francia tenía una población inmensamente mayor, luchaban en su propio terreno y poseían la caballería pesada más temida de Europa occidental. Eran la superpotencia militar indiscutible. Sin embargo, las fuentes describen los primeros años como una humillación total para los franceses. ¿Cómo lograron los ingleses esa ventaja inicial? Pues la respuesta está en una revolución táctica asombrosa impulsada por Eduardo III y su hijo, el famoso Príncipe Negro. Los ingleses eran muy conscientes de su inferioridad numérica, así que dejaron de intentar imitar el estilo de guerra continental y maximizaron el uso de un arma específica. El arco largo inglés, el longbow. Exacto. Y no era un arco cualquiera, ¿eh? Estaba tallado en madera de tejo. Requería una fuerza descomunal para tensarlo y los arqueros ingleses se entrenaban obligatoriamente desde la infancia. He leído las descripciones de las batallas de Crécy en 1346 y Poitiers en 1356. Los cronistas hablan del cielo oscureciéndose por completo debido a las nubes de flechas. Es que era una lluvia letal. Pero, ¿era realmente un arma capaz de perforar las pesadas armaduras de los caballeros franceses? Más que perforar las armaduras de placas más gruesas, la efectividad del arco largo residía en su abrumadora velocidad de disparo y en su capacidad para diezmar a los caballos no blindados y a la infantería ligera. Ah, claro. Disparaban a las monturas. Eso es. Un arquero inglés experto podía disparar hasta 10 flechas por minuto. Cuando la flor innata de la nobleza francesa cargaba por el terreno irregular de Crécy, se encontraban con una tormenta de proyectiles que creaba un caos insalvable. Menuda masacre. Los caballos caían, los caballeros quedaban atrapados bajo el peso de sus armaduras y los soldados de a pie ingleses los remataban en el suelo. Debe haber sido un impacto psicológico tremendo. Brutal. Porque hablamos de una sociedad feudal cimentada en la idea de que la élite aristocrática nacía para dominar el campo de batalla a caballo, intocables para el pueblo llano. Y de repente, campesinos ingleses a pie están masacrando a duques y condes a distancia. Es la ruptura violenta de una ilusión social. Y por lo que veo en los registros de la batalla de Poitiers, esta táctica llevó a una situación que parecía impensable. Fue un evento que paralizó a toda Europa. Durante Poitiers, el ejército francés estaba al mando del propio rey Juan II de Francia. En medio del colapso táctico y una audaz maniobra de flanqueo por parte de las tropas inglesas desmontadas, el monarca francés no logró retirarse a tiempo. El rey soberano de Francia fue rodeado y capturado vivo en el propio campo de batalla. Un rey capturado como prisionero de guerra. Las implicaciones diplomáticas y económicas de algo así son asombrosas. Cambiaron el curso de la historia.
Pero revisando la cronología de las fuentes, observo que justo en esta época la maquinaria de guerra continental sufre un frenazo en seco, y no por un tratado de paz, sino por un evento biológico que hace que las disputas por una corona parezcan insignificantes. La peste negra. Sí, entre 1347 y 1351, el mundo conocido experimentó una pesadilla apocalíptica. La bacteria Yersinia pestis llegó a través de las rutas comerciales mediterráneas y arrasó Europa entera. Los registros parroquiales y fiscales de la época son escalofriantes. Lo son. Muestran que en Francia murieron entre 6 y 12 millones de personas. ¡Qué barbaridad! Esto equivale a la desaparición de entre el 30 y el 60% de la población total del reino en apenas unos años. Y ojo, Inglaterra sufrió pérdidas demográficas casi idénticas en proporción. Las crónicas describen aldeas enteras vaciadas, campos pudriéndose sin nadie que los cosechara y un colapso económico total. Con semejante falta de mano de obra y recursos, entiendo que ambos reinos se vieron obligados a detener las grandes campañas militares. No les quedó otra opción. Es fascinante cómo, incluso en medio del fin del mundo, las élites políticas seguían jugando sus cartas de manera casi incomprensible para nuestra mentalidad actual. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Antes hablábamos del rey francés capturado, Juan II. ¿Qué revelan los archivos sobre su cautiverio? pues los documentos del Tratado de Bretigny de 1360 detallan el precio puesto a su cabeza. Exigían un rescate astronómico de 3 millones de coronas de oro. ¿3 millones? Una suma que Francia simplemente no podía pagar de golpe, especialmente tras los estragos de la plaga. Para solucionar esto, los ingleses acordaron liberar a Juan II temporalmente para que regresara a Francia a recaudar los impuestos necesarios. Pero habría condiciones, imagino. Por supuesto, bajo una condición estricta, debía dejar a numerosos rehenes de altísimo perfil en Londres como garantía, incluyendo a su propio hijo Luis de Anjou. Y aquí las crónicas dan un giro increíble. Luis, al parecer harto de ser un rehén en Londres, rompe su palabra y se fuga de regreso a Francia. Así es. Cualquier líder moderno vería esto como una victoria y cancelaría el pago. Pero, ¿qué decidió hacer el rey Juan II al enterarse? Pues guiado por un código de honor caballeresco llevado al extremo absoluto, Juan II consideró que la fuga de su hijo era una mancha vergonzosa e irreparable para su propia palabra como monarca. Madre mía. Ante la incredulidad de sus propios consejeros, organizó su comitiva, cruzó el Canal de la Mancha, de vuelta a Inglaterra y se entregó voluntariamente a sus antiguos captores en Londres. Donde permanecería hasta el día de su muerte. Efectivamente, es un sacrificio personal asombroso por puro honor nobiliario. Sobre todo considerando que, como comentábamos antes, ese mismo ideal de caballería estaba siendo destrozado por arqueros plebeyos. Es una contradicción de la época. Tras la muerte de Juan II, las fuentes muestran varias décadas de conflicto estancado. Francia evita las batallas campales y usa tácticas de guerrilla para recuperar terreno lentamente, mientras ambos países sufren inmensas revueltas campesinas. Ambos estaban agotados. Pero luego los registros apuntan a principios del siglo XV. La situación en Francia parece desmoronarse desde dentro. ¿Qué estaba ocurriendo en la corte francesa para que Inglaterra volviera a la carga? Pues que Francia entró en una espiral de autodestrucción, principalmente debido a la salud de su nuevo rey, Carlos VI, quien pasó a la historia como Carlos el Loco. Un nombre bastante descriptivo. Sí, empezó a sufrir episodios psicóticos severos, creyendo en ocasiones que estaba hecho de cristal. De cristal, fíjate. Su incapacidad para gobernar creó un vacío de poder absoluto, y esto desembocó en una guerra civil sangrienta en las calles de París, entre dos facciones nobiliarias rivales que buscaban controlar la corona. ¿Los Borgoñones y los Armagnacs? Exacto. Era un nivel de caos interno que invitaba a la invasión. Y para colmo, en el trono inglés acababa de sentarse un rey sumamente astuto y belicoso, Enrique V. Viendo una Francia fracturada y luchando contra sí misma, Enrique V desembarca en Normandía en 1415. Su campaña culmina en uno de los episodios militares más documentados de la historia, la batalla de Agincourt. Un hito brutal. Las inglesas describen a un ejército invasor al borde del colapso, plagado de disentería, hambriento y huyendo hacia la costa en pleno octubre. Y de pronto son interceptados por un ejército francés que los supera enormemente en número. Todo apuntaba a una aniquilación inglesa. Totalmente.
¿Cómo es posible que los franceses perdieran en unas condiciones tan favorables? En Agincourt se combinaron la topografía, el clima y nuevamente la soberbia aristocrática. Los franceses acorralaron a los ingleses en un campo de batalla muy estrecho, flanqueado por bosques. Lo cual anulaba la ventaja de tener más hombres, claro. Exactamente. Además, había llovido torrencialmente. Cuando la pesada caballería francesa cargó, el campo se convirtió en un lodazal profundo. Los caballos y los caballeros con decenas de kilos de acero se hundían hasta las rodillas. Una trampa mortal. Quedaron inmovilizados, convirtiéndose en blancos perfectos para las flechas inglesas. Y luego fueron masacrados cuerpo a cuerpo en el barro por la infantería ligera inglesa. Las listas de bajas francesas son devastadoras. Alrededor del 40% de toda su nobleza pereció esa tarde. Una pérdida generacional del liderazgo militar y político en cuestión de horas. Los registros diplomáticos muestran que Enrique V aprovechó este terror psicológico de forma magistral. Logró en 1420 un acuerdo que parece sacado de una pesadilla para la identidad francesa, el Tratado de Troyes. Un tratado humillante. Pero leyendo las cláusulas es difícil comprender cómo Francia aceptó firmar su propia desaparición. ¿Qué estipulaba exactamente este tratado y por qué lo permitieron? Pues el Tratado de Troyes obligaba al inestable Carlos VI a firmar un documento en el que desheredaba a su propio hijo, el delfín Carlos VII, declarándolo ilegítimo. Tremendo. A cambio, Enrique V de Inglaterra se casaba con la princesa francesa Catalina y era nombrado heredero universal del trono de Francia. El motivo por el que se aceptó fue puramente político y partidista. Por las facciones internas. Sí, la facción de los Borgoñones, que controlaba físicamente al rey loco en París, odiaba tanto a la facción rival del Delfín que prefirieron entregarle el país al rey de Inglaterra antes que ver a su enemigo interno gobernar. Alianzas nacidas del odio interno. Así es. Parecía que el gran proyecto inglés de unificar las dos coronas bajo un solo monarca se había hecho realidad, pero la historia documental nos regala un capricho del destino asombroso, solo 2 años después, en 1422. Un giro de guión imprevisible. Ambos monarcas mueren. Así es. El vigoroso y victorioso Enrique V contrae disentería en una campaña y muere. Y apenas 2 meses después, el enfermo Carlos VI de Francia fallece también. ¡Qué casualidad histórica! De la noche a la mañana, el tratado se activa, pero el heredero de este vasto imperio dual de Inglaterra y Francia resulta ser el hijo recién nacido de Enrique V, un bebé de apenas 9 meses llamado Enrique VI. Es evidente que un bebé no puede liderar ejércitos ni gestionar un reino fracturado. Claro que no. Los tíos del niño asumieron la regencia e intentaron continuar la presión sobre las últimas zonas leales al delfín desheredado en el sur de Francia. El asedio clave fue en la ciudad de Orleans en 1429. Un punto de inflexión. Las fuentes indican que si Orleans caía, el sur de Francia estaba perdido. Y es precisamente en este abismo de desesperación cuando los registros mencionan la aparición de una de las figuras más extraordinarias de los archivos. Juana de Arco. La mismísima. La situación militar del delfín Carlos VII era tan lúgubre que la moral de las tropas era inexistente. Y de pronto aparece en la corte esta joven campesina adolescente de la región de Lorena. Afirmando cosas increíbles. Afirmaba sin titubear que recibía visiones y escuchaba las voces de santos que le encomendaban una misión divina: expulsar a los ingleses y asegurar la coronación del delfín. En un contexto normal, cualquier corte medieval habría descartado a una joven campesina afirmando tener contacto directo con Dios. La habrían tomado por loca. Pero la urgencia dicta las acciones. Revisando los interrogatorios y diarios militares, parece que la enviaron al frente más por agotar la última esperanza que por fe estratégica. Sin embargo, los resultados son innegables. ¿Cuál fue el impacto real de Juana en el campo de batalla de Orleans? Su impacto no se basó en el genio táctico tradicional, sino en desencadenar un terremoto psicológico sin precedentes. Su mera presencia, vistiendo armadura y portando un estandarte en la vanguardia, transformó a una soldadesca derrotada y cínica en un ejército imbuido de fervor religioso. Claro, les dio un propósito. Creían fervientemente que Dios marchaba con ellos. En cuestión de días, lograron romper el asedio inglés de Orleans, algo que comandantes experimentados no habían logrado en medio año.
Esta victoria abrió el camino seguro hasta la ciudad de Reims, donde el delfín pudo ser consagrado tradicionalmente como el rey Carlos VII de Francia. Le devolvió la legitimidad divina e histórica que el Tratado de Troyes le había arrebatado. Sabemos por las actas inquisitoriales que la historia de Juana termina trágicamente poco después. Fue capturada por la facción burgoñona, vendida a los ingleses, sometida a un juicio político disfrazado de proceso eclesiástico y quemada en la hoguera en 1431. Un final terrible. Sin embargo, analizando el transcurso de la guerra tras su ejecución, parece que su muerte no detuvo el avance francés. En absoluto, el sacrificio de Juana cristalizó la causa francesa. La moral se había restaurado irreversiblemente. Pero además del fervor, Carlos VII demostró ser un administrador brillante. ¿En qué sentido? Pues si conectamos esto con el panorama general de la evolución europea, observamos que Carlos utilizó las largas treguas posteriores para reformar el Estado desde sus cimientos. Veo en los edictos reales de la época la creación de algo llamado las Compagnies d'Ordonnance en 1445. Para entender la magnitud de este cambio, ¿qué diferenciaba a estas compañías de la forma habitual de hacer la guerra? La diferencia era estructural. Imaginemos cómo funcionaba la guerra feudal. Un rey tenía que rogar a sus diversos nobles que le prestaran a sus campesinos armados durante unos meses al año. Y luego se volvían a casa. Exacto. Era un sistema lento, caótico y poco profesional, pues esos hombres querían volver a sus granjas. Con las Compagnies d'Ordonnance, Carlos VII funda el primer ejército profesional permanente en Europa occidental desde el fin del Imperio Romano. Palabras mayores. Eran unidades con un número exacto de hombres, bajo el mando directo de la corona, a los que se les pagaba un salario regular y cuya única profesión, durante todo el año, era entrenar y luchar. Pólvora sí. Los hermanos Bourret, ingenieros al servicio del rey francés, desarrollaron la artillería de asedio y de campaña más avanzada del mundo en ese momento. Cambiaron las reglas del juego. Castillos y fortalezas controlados por guarniciones inglesas que antes requerían asedios por inanición de meses o años, ahora eran reducidos a escombros en apenas unas semanas, bajo el bombardeo incesante de los nuevos cañones de bronce franceses. La guerra medieval de asedios lentos se había terminado. Lo que nos lleva inexorablemente al evento final que documentan nuestros archivos. Año 1453. Batalla de Castijón. La corona inglesa, desesperada por retener la provincia de Gascuna, envía a su general más curtido y temido, John Talbot, para frenar el avance francés. Un intento desesperado. Las crónicas relatan que Talbot intentó aplicar la táctica clásica, liderar una gran carga frontal de caballería e infantería contra las posiciones francesas. ¿Cómo se resolvió este choque final? Pues Castijón representa el cierre definitivo de un círculo histórico y la primera matanza mecanizada de la historia europea. Qué fuerte suena eso. Es que es así. Cuando Talbot ordenó la carga, se encontró de frente con un campamento francés profundamente atrincherado por el ingeniero Jean Bureau, defendido por cientos de piezas de artillería de campaña, cargadas y listas. Una barrera de fuego. Las fuerzas inglesas no cayeron por el filo de las espadas o nubes de flechas, sino que fueron literalmente barridas del mapa por fuego concentrado de cañones. Talbot murió alcanzado por la metralla, y con su caída se esfumaron para siempre las aspiraciones continentales de Inglaterra. Una derrota total dictada por la pólvora. Tras Castillón, la ciudad de Burdeos capitula. Y la guerra concluye sin un gran tratado de paz, rimbombante. De aquel vasto imperio territorial que poseían al inicio, la corona inglesa es expulsada de toda Francia. Reteniendo únicamente el control sobre la pequeña ciudad portuaria de Calais. Solo Calais. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al analizar esta inmensa cantidad de registros históricos, más allá del conteo de reyes muertos y tierras cambiadas de manos, ¿por qué fue tan crucial este siglo de violencia prolongada? Porque en medio de la carnicería se forjó el armazón del Estado moderno. El requerimiento constante de mantener ejércitos en el campo de batalla durante décadas obligó a los reyes a innovar financieramente. Claro, el dinero tenía que salir de alguna parte. Para poder pagar a esas tropas profesionales permanentes y fundir miles de cañones, los monarcas tuvieron que establecer por primera vez sistemas de impuestos regulares, centralizados y duraderos, aplicados a toda la población. La necesidad militar engendró la burocracia estatal moderna. Básicamente, presenciamos la muerte técnica del feudalismo. El paso de luchar por lealtad a un señor feudal local a ser financiado por una estructura gubernamental central. Y leyendo entre líneas las crónicas posteriores, percibo también un cambio masivo en la mentalidad de las poblaciones. El conflicto engendró las identidades nacionales. Eso es. Antes de esta guerra,
Un noble inglés se sentía culturalmente muy cercano a un noble francés. De hecho, hablaban el mismo idioma. Pero tras 100 años de derramamiento de sangre mutuo, las narrativas cambiaron. Los ingleses comenzaron a definirse culturalmente en oposición directa a todo lo francés. Ujú. Y del mismo modo, los diversos ducados franceses comprendieron que necesitaban agruparse bajo una monarquía nacional fuerte como única garantía de supervivencia frente al invasor extranjero. Esa construcción de identidad fue especialmente dolorosa para Inglaterra en la posguerra. Los registros fiscales ingleses posteriores a 1453 pintan un panorama interno desolador. De repente, tienes a una inmensa cantidad de nobles ingleses que durante generaciones habían amasado fortunas explotando feudos en Francia. Y se quedaron sin nada. Ahora regresan a su isla derrotados, arruinados y humillados. Y al mando del país ven a Enrique VI, un rey débil al que responsabilizan directamente del desastre continental. Esa es la receta perfecta para el colapso interno. Añade a esa nobleza furiosa la llegada de miles de soldados y mercenarios desmovilizados, curtidos en la guerra y sin forma de ganarse la vida. Todo ese resentimiento y poder destructivo se volvió hacia adentro. Inevitable. Tan solo un par de años después de perder Francia, Inglaterra estalló en su propia y brutal guerra civil por el control de la corona. Un conflicto interno devastador que conocemos como la Guerra de las Dos Rosas. Es un efecto dominó histórico apabullante. ¿Qué viaje tan monumental hemos recorrido a través de estas fuentes? Hemos pasado de reyes humillados por tener que arrodillarse ante un rival a la arrogancia de la nobleza siendo aplastada por campesinos con arcos en el fango de Agincourt. Un contraste brutal. Hemos visto cómo una plaga detuvo la guerra y masacró a la mitad de Europa. Cómo la fe de una joven campesina logró resucitar a un país entero al borde del abismo. Y cómo finalmente los cañones barrieron los últimos vestigios de la caballería medieval, dando a luz a los ejércitos permanentes y a la máquina fiscal del Estado moderno. Ha sido intenso, sin duda. Ha sido una inmersión fascinante y queremos agradecer enormemente a nuestra audiencia por acompañarnos a través de este intricado laberinto de registros que explican gran parte de la Europa moderna. Ha sido un recorrido denso, sí, pero esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento final basado en un detalle muy curioso escondido en los márgenes de los documentos legales de la época. A menudo nos enfocamos en el impacto militar, pero consideremos la evolución del lenguaje. A ver, Durante casi 3 siglos tras la conquista normanda, el francés fue el idioma exclusivo de la realeza, los tribunales de justicia y la aristocracia en Inglaterra. Sin embargo, en el año 1362, en pleno apogeo de esta guerra, el odio visceral hacia el enemigo hizo que el Parlamento inglés aprobara una ley obligando a que los juicios se llevaran a cabo en idioma inglés, y el francés dejó gradualmente de ser la lengua de prestigio. ostras. La ironía que encierra ese detalle es espectacular. Quien nos escucha hoy puede reflexionar sobre esto. Si las ambiciones de Eduardo III o Enrique V hubieran triunfado por completo, unificando ambas coronas en un superestado continental duradero, la élite gobernante de ese vasto imperio seguramente habría continuado hablando, legislando y fomentando el idioma francés a lo largo de los siglos siguientes. Muy probablemente, sí. Así que, analizando las fuentes, se podría llegar a la asombrosa conclusión de que el idioma inglés sobrevivió y es hoy la lengua global dominante del mundo contemporáneo, única y exclusivamente porque Inglaterra perdió la Guerra de los 100 años. Una idea increíble para seguir explorando por cuenta propia. Gracias de nuevo a toda la audiencia por sumergirse hoy con nosotros en las profundidades de la historia. Nos escuchamos en la próxima inmersión.